Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Ante la proximidad de la fiesta de la Divina Misericordia, si Dios quiere, la celebraremos el próximo domingo. Creo que es conveniente esclarecer algunos puntos, sobre todo lo que se refiere a la revelación. Dios que se revela al hombre y lo que llamamos también revelaciones privadas. Entonces, vamos a comenzar diciendo que Dios, en su designio misterioso de amor, Dios ha querido, por propia necesidad de su naturaleza, porque Él es el amor, Dios ha querido crear al hombre y hacerlo partícipe de esa naturaleza divina. Por eso lo ha hecho imagen suyo y semejanza suyo. Pero el hombre pecó, ya lo sabemos, y el hombre escogió con el pecado un camino de ruptura total con el Señor, con su Creador. Dios, que dice la misma Escritura en 1 Timoteo 2:4, Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se reveló a sí mismo. Cuando el hombre andaba perdido en su propio mundo de pecado, Dios se reveló a sí mismo. Se dio totalmente porque Él no puede no darse. Él es el amor. Necesita amar y ser amado. Y esa fue la razón por la que Dios se dio a conocer. Esto es muy importante. Esto es lo que nosotros llamamos revelación. Dios se revela. Dios se da a conocer. Y es la diferencia que existe con todas las demás con todas las demás religiones. Usted puede hablarme de todas las religiones que han existido en la humanidad desde tiempos prehistóricos, lo que usted quiera. Y la gran diferencia de todas esas religiones, por muy respetables que sean, con la religión nuestra, es que todas las demás religiones tuvieron un Dios, pero un Dios creado por el mismo hombre, inventado por el mismo hombre. ¿Ven ustedes? Los indios aquí en América que creyeron, se imaginaron, no sé, que el volcán era un dios donde lo veían seguro explotar aquella montaña, lanzar fuego. Pensaron que era un dios y adoraron al dios volcán, por ejemplo. Igualmente los griegos, los romanos, en el oriente se inventaron sus ídolos, sus muñecos de oro, de mármol, y
les llamaron Dios, los adoraron también. O sea que todas las religiones se han inventado su propio Dios, mientras que nuestra religión, la diferencia de nuestra religión es que no es el hombre el que se inventó a Dios, sino que fue Dios el que se dio a conocer al hombre. Y esto lo encontramos a partir del capítulo 11 del libro del Génesis. Cuando Dios se revela a Abraham, Dios le habla, Dios le dice quién es. Y así, luego a Moisés, y decimos también que la revelación plena, total de Dios, fue cuando el mismo Dios en la persona del Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en el vientre de la Virgen para hacerse uno igual a nosotros, para darse a conocer totalmente. Es lo que se llama la revelación plena de Dios en su Hijo Jesucristo. Por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 6. Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento de Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús la revelación del Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre, decía el mismo Señor Jesucristo. Él es la revelación total, íntegra de Dios. Y no hay más revelación que esa. Jesucristo. Tenemos que decir que la persona de Jesucristo, para ser conocida, para llegar a Él, que es la verdad, la única manera es a través de su palabra, o sea, de la Biblia. Sabemos por el primer capítulo de San Juan que Jesucristo, el Verbo encarnado en el vientre de María, es precisamente eso, el Verbo, la palabra. Él es la palabra que vivía con Dios y era Dios, y que vivía desde siempre. Esa palabra vino a nosotros como luz, pero el hombre no la recibió. Nosotros estamos aquí para recibirla y recibir la luz de Cristo, el conocimiento de Jesucristo, o sea, la revelación de Dios para nuestra salvación, es únicamente a través de la palabra de Dios. Ahí está total y plena la revelación de Dios en la Biblia. Ahora, debemos entender las cosas bien, porque la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice,
Jesucristo nos dice de su propia boca que lo que Él nos ha dicho debe ser comprendido, interpretado. Y por eso dice Cristo de sus propios labios, Él nos enviará el Espíritu Santo para que poco a poco nos vaya haciendo comprender lo que Él ha dicho. Eso es una cosa totalmente verdadera, cierta y necesaria. Precisamente si usted quiere respetar la palabra de Dios, darle la importancia que la palabra de Dios tiene, usted tiene que entender que si la palabra de Dios es palabra de Dios, de un ser infinito, insondable, misterioso, trascendente totalmente al hombre, si usted, si usted valora la palabra de Dios como palabra de un Dios, usted tiene que pensar que esa palabra es infinita, que esa palabra nunca se agota. Es como una fuente que no se agota nunca y de ella saldrá siempre sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y el hombre no tiene capacidad alguna de comprender la palabra de Dios por sí mismo. Por lo tanto, el hombre necesita del Espíritu Santo para comprender, para interpretar la palabra de Dios. Y de ahí que Jesucristo, que dijo eso a los apóstoles, les enviaré el Espíritu Santo para que les haga comprender lo que yo les he dicho. Jesucristo por eso escogió a esos 12 apóstoles y a los discípulos que eran 72, porque sabía que no era una cuestión libertina de que cualquiera puede coger la palabra e interpretarla a su manera. Cualquiera puede decir que yo tengo el Espíritu Santo y que entonces pues yo le interpreto de esta manera porque yo tengo el Espíritu Santo. Y aquella otra persona dice, yo también tengo el Espíritu Santo y la interpreto de otra manera. Y a Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar, lo que está pasando en esta época. Por lo tanto, Cristo se reservó esa interpretación de su palabra, dándosela a los apóstoles, dándosela a la iglesia. Y ahí lo vemos en la carta de Santiago, creo, no me acuerdo en este momento, sí creo que sí, cuando dice la escritura, si no, si estoy equivocado, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, que iba un eunuco tratando de interpretar la palabra de Dios. No entendía la escritura. En la carroza donde iba un apóstol y entonces él es aconsejado por otro, vaya y pregúntele que el apóstol le interprete la palabra. El apóstol. Dios se reveló al hombre
y lo hizo gradualmente. Ustedes no ven que en tiempos de Abraham, ya Abraham sabía todo lo que después David o los profetas llegaron a saber. No, Dios se reveló gradualmente. Esa es la manera de Dios. Y Dios se sigue revelando gradualmente. El contenido de la revelación está pleno, total, no le falta nada en la Biblia. Eso ya lo dijimos y está claro. Pero la comprensión de esa palabra, la interpretación, Dios nos la va regalando a través de su Espíritu que actúa en la iglesia a través de los siglos. ¿Ven ustedes? Y por eso la importancia de la doctrina de la iglesia, la importancia de los papas que van dejándose guiar por el Espíritu Santo, van esclareciendo el mensaje, van interpretando con la ayuda de los teólogos, de los filósofos, y ahí va la iglesia sostenida, movida por el Espíritu Santo, interpretando la palabra para haciéndola más fácil para nosotros y poder no solo conocerla, sino sobre todo vivirla. La revelación de Dios, lo que Dios se dio a conocer, está escrito total y pleno en la Biblia. Y no hay posibilidad alguna de que haya más revelación que la que Jesucristo nos dio, que es el mismo, Dios verdadero. ¿De acuerdo? Claro. Pero hay otra cosa. En esa interpretación, en esa comprensión que se va dando a través de los siglos, que el Espíritu Santo va poco a poco haciendo en la iglesia y que nosotros llamamos la sagrada tradición, por eso la Iglesia Católica cree en la Sagrada Escritura como palabra de Dios y revelación total de Dios, pero también cree en la sagrada tradición, que es todo lo que el Espíritu Santo va haciendo y ha hecho a través de los siglos y que va quedando plasmado en escritos doctrinales. Hoy lo tenemos recogido todo en lo que llamamos el catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos, en los sermones, en todo lo que los papas, los obispos, nos van diciendo y cómo nos van dirigiendo. Pero también a través de la historia ha habido algo que es propio de Dios, porque ¿quién puede amarrarle las manos a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, al Espíritu Santo, que no haga tal cosa porque a mí no me gusta? Entonces, Dios, el Espíritu Santo, ha querido que se den en esos siglos, a través de la historia, revelaciones privadas. Ven la diferencia. Ya no estoy hablando de la revelación oficial de Dios
en la Biblia, que es total y plena en Jesucristo, sino estoy hablando de revelaciones privadas. Pero dejemos que sea el Papa Benedicto XVI el que nos explique sobre esto. Dice, el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública de Dios. Oiga, dice él, es esencialmente diferente. Esta exige nuestra fe. En efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla en la revelación pública, revelación oficial. El criterio de verdad de una revelación privada es distinta. Es su orientación a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. La revelación privada es una ayuda para la fe, aunque no es obligatorio usarla. No sé si quedó claro las palabras del Papa. La revelación pública oficial de Dios en la Biblia, en la persona de Cristo, dice, exige, obliga nuestra fe. El que quiere creer, el que quiere ser cristiano, tiene que creer en la Biblia, tiene que creer en Jesucristo, ¿verdad? Obliga la fe. Y dice, a través, por supuesto, de la mediación de la comunidad viva de la iglesia, porque así Cristo lo quiso y está constatado en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento. Mientras que la revelación privada, que es lo que Dios puede decir a una persona o a un grupo de personas, es una cuestión que queda ahí en el ámbito de lo privado y que no obliga a toda la iglesia a creerlo. Una persona puede creer o puede ser devota de la divina misericordia o no, y no pasa nada, aún así puede salvarse. Dice el Papa, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que a lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Y el mismo Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la Iglesia, afirma: el romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación. Y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Que no pertenezcan al depósito de la fe quiere decir que no hay obligación de creer en ellas. Entonces, las revelaciones privadas son revelación de Dios, de Jesucristo, a través de la Virgen o a través de algún santo. Dios lo permite
con su poder a un grupo de personas o a una persona. Son revelaciones privadas. Entonces, eso la iglesia lo ha aceptado siempre, pero no lo obliga a creer porque no es necesario para salvarse. Pues para salvarse únicamente es necesario el Evangelio, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, si Dios se revela privadamente o permite a través de la Virgen, a través de un santo o en la persona misma de Jesucristo, si Dios se revela para explicar, para ayudar a comprender mejor las sagradas escrituras, ¿por qué no tener la humildad de aceptar esa ayuda que Dios nos está dando si Él nos la está dando? ¿Ven? Entonces, ¿como cuáles revelaciones son las privadas? Como revelaciones como la del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoc, como las revelaciones, digo, a Luisa Picarreta, escritas en el libro del cielo, como las revelaciones a Santa María Faustina de la Divina Misericordia, recopiladas en el diario, o las revelaciones de la Santísima Virgen en la Salet, en Fátima, en Lourdes. Son revelaciones privadas. Todo esto son revelaciones privadas. Y son muchísimas más. La iglesia es clara. No son obligantes para salvarse, pero sí son ayuda divina porque vienen de Dios para entender, para vivir la revelación pública u oficial que es la palabra de Dios. Entonces veamos, este domingo celebramos la Divina Misericordia. ¿Es algo nuevo lo que celebramos? No. Que Dios es infinitamente misericordioso está claro en la Biblia. Toda la Biblia habla de la divina misericordia. Pero usted no me va a decir a mí que ahora con la devoción a la divina misericordia no vivimos mejor todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la misericordia de Dios. Y lo celebramos mejor y lo entendemos mejor. ¿Verdad que es cierto? Igualmente, si hablamos del amor de Dios, toda la Biblia habla del amor de Dios y del amor de Dios en Jesucristo, su Hijo. Pero cuando Jesús mismo se apareció a Santa Margarita María y le reveló todo sobre el corazón de Jesús, allí comenzó la humanidad a comprender mejor cómo es el amor de Dios y cómo vivirlo mejor en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien llamamos el Sacratísimo Corazón de Jesús. La Virgen Santísima, cuando se aparece y cuando habla, ella ha hecho revelaciones, profecías, todo. Pero nunca nadie, ni miembro de la iglesia, ni enemigo de la iglesia, nunca nadie ha
podido constatar que una revelación privada reconocida por la iglesia tenga ni una tilde de más de lo que dice la palabra de Dios, o tenga un punto menos de lo que dice la palabra de Dios. La Santísima Virgen no puede agregar nada ni quitar nada del mensaje de la palabra de Dios. Entonces usted dirá, entonces, ¿para qué? Si está en la Biblia, mejor yo me quedo con la Biblia. Entonces yo le diría con todo respeto, pues sí, la iglesia no obliga, pero cuidado, podría ser soberbia. ¿Quién es uno para decir, yo con la Biblia, yo y el Espíritu Santo interpretamos la Biblia, yo y el Espíritu Santo? Eso nunca ha sido y nunca, nunca, ni siquiera en la Biblia está permitido. Porque si hay algo en la Biblia claro, y sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento también, es que la fe se vive en comunidad, como pueblo. Y la fe siempre, y el pueblo, perdón, y el pueblo siempre necesitó de un líder espiritual que los guiara, que les hiciera comprender. Y si no, usted dígame para qué entonces que Abraham, que Moisés, que los jueces, que los reyes, que los profetas. Y después entonces, ¿para qué Jesucristo toma a los apóstoles y los discípulos y los apóstoles siguen imponiendo manos para que hayan otros que los sucedan? Porque se necesita quien dirija, quien marque el camino y la interpretación de la palabra. Ven ustedes, hermanos, así de claro. Entonces hay una revelación pública u oficial y hay lo que se llama revelaciones privadas, que son ayudas del mismo Dios para que comprendamos, para que vivamos mejor la palabra de Dios. Mañana, si Dios quiere, hablamos entonces propiamente de la revelación privada de Jesús a Santa María Faustina sobre la divina misericordia, para entonces ya prepararnos inmediatamente a celebrar la gran fiesta. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un gran abrazo. Los amo con toda mi alma. Los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.